Si Argentina realmente tiene un prestamista de última instancia, digo, hoy todavía eso no es claro, por lo menos el mercado no te lo terminó de comprar, por más que el riesgo país descomprimió, pero todavía no accediste al crédito. O sea, si tenés un gobierno que tiene superávit fiscal y que se compromete a pagar la deuda como dé lugar, digo, tu riesgo país debería ser más bajo. La tesis de tu libro es un poco de macro-micro gobernabilidad, ¿no? Hoy empezamos a tener algunos ruiditos, ¿no? Bueno, a ver, digo, la política económica, digo, el libro que escribimos con Daniel trata de iterar las dos cosas, ¿no? La economía Kerner y la política, Daniel Kerner. Un poco lo que digo yo es, la política generalmente se desbalancea, el triángulo no está balanceado nunca, ¿no? Durante mucho tiempo casi que lo único que importaba era la micro, e importaba la gobernabilidad, y desatendiste la macro. Llegaste a cerrar la economía, llegaste a poner un cepo, llegaste a coordinar una brecha cambiaria enorme, y llegaste a coordinar una aceleración inflacionaria que terminó en el 12% mensual y el 25% después de la corrección. Fenomenal. Y una destrucción del sistema político, digo, detrás de esto, donde venías de un, ¿no? digamos, de intentos de acomodar que terminaban desacomodando, y bueno, y apareció Milei. Crearon el agujero negro que se los tragó a todos. Un poco sí, un poco por el juego de la política, ¿no? Sí, o sea, sí. todos jugaron todos jugaron a desgastar al otro y a darle un poco de aire a Milei porque le servía. Bueno, terminaron llegando en un balotaje y bueno, y ganó Milei. Y hoy tenés el triángulo, te diría, desbalanceado al revés. Hoy lo que estás mirando, digo, tu programa es macro, y vos necesitabas la macro después de tantos años de reventar la micro. O sea, vos reventaste la moneda y reventaste el crédito en la Argentina. Y no hay país que pueda... aguante. Sí, que pueda desarrollarse, que pueda crecer, digamos, sin moneda y sin crédito. O sea, vos tenías que recuperar la moneda y el crédito, y eso implicaba un programa macroeconómico. Programa de estabilización, poner el nombre que quieras. Y obviamente tenías que manejar la gobernabilidad. O sea, Milei llegaba con un gobierno con muy bajo caudal político, y el manejo de los primeros 2 años, bueno, no te lo voy a explicar a vos, pero digo, fue a fuerza de veto, DNU y Total. sin presupuesto. Y el programa macro, digo, si querés, yo lo simplifico diciendo un programa fiscal. O sea, cerraste el agujero del déficit y el financiamiento monetario del déficit. Un programa financiero que fue bastante ad hoc, porque vos hasta hoy no lograste acceder al crédito, estás más cerca de acceder al crédito, pero mientras tanto la dominancia fiscal, o sea, el financiamiento monetario no era del déficit, no emitía pesos para pagar salarios, jubilaciones, obra pública, pero emití pesos para pagar la deuda en pesos, que no se refinanciaba, y emitía pesos para comprar los dólares, para pagar la deuda en dólares. Entonces, resultado de eso, tenía un programa monetario que con cepo funcionaba con una tasa de interés que no era muy alta, y el ancla era cambiaria, y cuando salí de los controles de capitales, salí del CROL y me metí en el esquema del acuerdo con el fondo, bueno, digo, el tipo de cambio empezó a tener volatilidad, y cuando la volatilidad, que intenté tenerla hacia abajo sin comprar dólares, chocó contra la escasez de dólares del segundo semestre del año pasado, bueno, y tuviste un apretón monetario inédito que, si querés, te aceleró el ajuste. Entonces, lo que digo es, cuando vos mirás la macro, yo digo, si vos mirás, yo lo separo en 4 partes. Para simplificar, digo, a mitad de gestión. Entonces, digo, una es la nominalidad, los precios relativos, la brecha. O sea, Argentina, digo, pasó de una inflación del 25 a una inflación del 2,9 mensual. Una brecha cambiaria que llegó a ser del 100%, 90% en promedio, una brecha cambiaria entre el 3 y el 5%. Y con una distorsión de precios relativos, si querés, que se corrigió en el sentido correcto. O sea, vos lo que tenés son tarifas más cercanas a los costos, o con una rentabilidad, si querés, de los sectores en línea con los contratos que firmó el Estado, un reacomodamiento de los servicios públicos, los servicios no regulados, una caída muy violenta en los precios de los bienes, apertura de la economía y ancla cambiaria, y un ingreso del sector formal, donde tenés, si querés, la destrucción de empleo, en un contexto donde cambió la ecuación económica. O sea, vos hoy favorecés la exportación, si querés, digamos, sin brecha, y digamos, los sectores mercado internistas, que eran los favorecidos antes, los diste vuelta. De nuevo, sectores formales, sus ingresos van casi contra la inflación promedio, pero por debajo de lo que es la canasta de consumo de las clases medias. Sector público va... Sí, bueno, ayer tuviste el dato, y el dato te marca que todavía seguís atrás de lo que tenías hace 2 años, y que seguís con caída, ¿no? En realidad venís corrigiendo desde, te diría que el pico del salario fue el 2015 con Cristina,
subiste hasta el 2017, pero digamos ya más defensivo, no era sostenible, y después te cae fuerte 2018-2019, la pandemia, y todo el gobierno de Alberto Fernández, los ingresos no terminan nunca de recomponer, porque la aceleración en la distribución del ingreso terminaba siendo licuada literalmente por la aceleración inflacionaria que tenías atrás. Lo mismo te pasó con el gasto público. Entonces digo, rompiste la macro, pero en términos de nominalidad estás mejor. En términos de flujos, el resultado fiscal pasó a ser superavitario, y el resultado del sector externo, que era muy deficitario, eran 3 puntos del producto en 2023, pasó a ser superavitario en 2024 y vuelve a ser deficitario en 2025, menos de lo que parecía originalmente, porque la economía entra en recesión con el apretón monetario. Entonces es 1,5 puntos de déficit. El gobierno nunca va a aceptar que hubo una recesión. Ahora, en realidad lo que hubo fue un estancamiento. Ahora miramos el nivel de actividad, que es el 4º punto. Cuando mirás los stocks, la verdad que vos no corregiste el balance del Banco Central, en parte porque no tuviste acceso al crédito, limpiaste la deuda de pesos del Banco Central, pero se la pasaste al Tesoro. Y el Tesoro fue pagando al contado parte de esos vencimientos, remonetizando, pero el espacio para remonetizar no te da espacio para comprar dólares. Si ahora querés comprar dólares, tenés menos espacio para remonetizar por el programa financiero. O sea, en el fondo la discusión es si tenés o no tenés acceso al crédito, pero por ahora tu balance del Banco Central no mejoró, y tus reservas, las líquidas, son mucho más altas porque conseguiste el desembolso del fondo y conseguiste el aumento en los depósitos en dólares, blanqueo mediante. Las brutas son más altas, pero las reservas netas, descontando los pasivos, son más negativas, son bastante más negativas, porque tomaste deuda de corto plazo para pagar vencimientos. Y el último punto, para mí es el que vos pusiste en la agenda, es la actividad. La actividad rebota fuerte, o sea, que termina de caer en abril del 24, rebota fuerte hasta febrero del 25, y a partir de ahí la economía dejó de crecer. El dato de noviembre te da 0,3 abajo del dato de noviembre del año pasado. Entonces, el año pasado vos creciste por arrastre. El 4% de crecimiento es básicamente el arrastre estadístico. Ahora, el arrastre para 2025 es 0, con lo cual para crecer 3 necesitas crecer 6 entre puntas. ¿Qué es crecer por arrastre para los que no somos economistas? Es el nivel de actividad del último mes contra el promedio. Imagínate, la economía crece así y después se estanca. Entonces, todo 2025 la economía creció 0. Pero cuando vos mirás el promedio de la actividad durante 2025 contra el promedio de la actividad de 2024, te da 4%. 2025 tomás el nivel de diciembre, está igual que entonces el arrastre es 0. Para crecer en promedio 3, necesitas crecer el doble, 6. Y ahí lo que tenés es una diferenciación sectorial enorme, de nuevo, contracara de los precios relativos, o sea, contracara del orden, si querés, del intento de ordenamiento macro, que tiene daño sobre la micro. Por ahora el impacto sobre la gobernabilidad pareciera, por momentos sí, por momentos no. O sea, en mitad del apretón monetario, después del resultado de la provincia de Buenos Aires, parecía que el daño ya estaba ahí, y después apareció Besen, te salvó lo financiero y siguió de largo. Entonces, hoy estás parado en un esquema de normalización financiera, en un mundo raro, ahora vemos el mundo. Sí, ese es otro punto. Un mundo muy raro. Muy interesante. Y ese intento de normalización financiera que estás viendo, con la contención del dólar abajo de la banda original, o sea, vos cambiaste las bandas, les indexaste la inflación para dar holgura y empezaste a comprar dólares. O sea, lo que decías que no querías hacer, ¿te acordás? No hacías, en un esquema de flotación cambiaria no hacía falta comprar dólares. Por suerte ahora dicen vamos a comprar dólares. Ahora cuando vamos a comprar dólares... Recibieron algunos llamaditos de atención, ¿no? Bueno, sí. Le dijeron, le golpearon la puerta y dijeron, si querés que te ayudemos, ayudate. Justo ahora se terminó la misión del FMI. Todavía no hay mucha información, pero lo que trasciende es que fue en buenos términos y demás. Todos veníamos marcando, ¿no?, esta demanda del FMI de que se acumulen reservas y que el gobierno no lo venía haciendo y ahora lo empezó a hacer. Sí, igual me parece que el fondo, el waiver iba a estar. Claro. Después de la ayuda, que tuviste de Besen, me parece que no había duda. Pero de todas maneras te siguen llamando la atención, ¿no? La discusión es el statement que saquen, o sea, cómo presenten el acuerdo. O sea, el desvío en la meta de reservas son 7.000 millones de dólares contra una meta de reservas del Fondo Monetario que explícitamente dice que vos tenés que netear la deuda menor a un año, que esa es la metodología del fondo,
al momento de la emisión. Entonces, el último repo que se tomó a 1 año y 1 semana, que son 3.000 millones de dólares, no se resta. Entonces, si vos restaras el repo y los vencimientos de bopreales, tus reservas netas son negativas casi 19.000 millones de dólares, o sea, muchas más negativas que las que tenías cuando llegaste. En la definición del fondo ese número es más parecido a 10.000. O sea, hoy tu desvío está en la zona de 6.000-7.000 millones de dólares. El fondo, con el Banco Central comprando 2.000 millones en el primer mes y medio del año, creo que no cabe dudas de que el fondo, el waiver te lo va a dar, y el desembolso pendiente, o sea, vos le pagaste antes del desembolso, también va a estar. Actividad. Y, por otro lado, 7 meses donde la inflación, de a poquito, fue para arriba y no bajando, y horizonte 0 de agosto se parece al 3 de Massa, ¿no? Yo lo que diría es, si nos hubiéramos reunido acá en octubre, noviembre, lo que decíamos es que bajo que fue el pass-through. Totalmente. Bueno, no fue tan bajo, o sea, tenés algún... Y tenés un poco de coletazo. Es cierto que los precios de los bienes están yendo para atrás, o sea, vos mirás los bienes y siguen cayendo en un contexto de inflación alta, de nuevo, contracara de la apertura, y del ancla cambiaria que tenés hoy por hoy. Pero también es cierto que vos tenés algunos precios que están en gran medida indexados al pasado. Entonces, cuando la inflación se te acelera un poco, esos precios siguen de largo, hasta que empieza la renegociación de contratos, pero sobre todo servicios. Ahora, cuando vos mirás qué pasó con la aceleración de inflación, hay 3 precios que te explican la aceleración, uno en cada mes, si querés. Uno es la carne, que tiene que ver con la apertura exportadora y con la estacionalidad propia de que... Y que se va a profundizar. Claro, y que se va a profundizar. Totalmente. El segundo tiene que ver con los precios de los combustibles, que volviste a poner los impuestos, o sea, no es suba del precio del petróleo, sino que es impuestos, o sea, la necesidad fiscal, y de las tarifas que todavía no te están pegando, pero te van a pegar en febrero. Creo que ahí está la discusión sobre el no cambio de índice. Y el tercero, en el mes de enero, fue el tomate. Entonces, lo que digo, se te duplicó el precio del tomate, los precios estacionales subieron 15%, y la verdad que la inflación core no subió, digamos. Sí, lo que más aumentó fueron los alimentos. Por eso lo que digo es, yo qué sé, de golpe, no sé, dentro de 2 meses el precio del tomate te cae, digamos, a la mitad. Y bueno, vamos a estar diciendo cómo se desaceleró la inflación. O sea, hay factores que no son solamente política monetaria. Hay un cambio de precios relativos que todavía estás y si miramos la núcleo, que es lo que el gobierno muchas veces no señala, hay que mirar la núcleo. Porque tuviste, está bien que tuviste 0,4 menos que diciembre, pero la tenés en 2,6, ¿no? Sí, sí, tenés algunas cosas que están dentro de la núcleo. Yo que sigo, la carne está dentro de la núcleo. No la sacás. Entonces, la inflación core o núcleo, es una abstracción, donde vos excluís algunos precios. ¿Por qué? Porque son o muy volátiles, o porque son estacionales, o porque están directamente asociados a la regulación. Entonces, hay precios que estaban en la regulación que no están en la regulación, que son los combustibles, Era un precio totalmente regulado. Vos mirás hoy por hoy, antes YPF fijaba el precio arriba y todas venían atrás y te fijaban el precio. Y hoy por hoy salió de la tapa de los diarios. Sí. O sea, hoy el precio subió todos los días, fue subiendo, no lo viste como un precio, ahora de golpe te pegó un 6-7% de aumento durante el mes de diciembre. Entonces todavía vos tenés una recomposición pendiente de precios relativos. Y lo que tenés es una recomposición pendiente de precios relativos en un contexto donde los ingresos están de alguna forma funcionando como ancla. En parte porque el gobierno, usó las paritarias, la homologación de las paritarias como estrategia de esa aceleración inflacionaria. Y en parte porque, de nuevo, no hay demasiado espacio en los balances de las empresas para convalidar aumentos salariales. En un contexto, yo decía, en 2021, 22, 23, a nadie le importaba ni la demanda ni los costos. O sea, lo único que te importaba era la nominalidad y la relación con el regulador. Si el dólar iba a subir más que la tasa, la inflación y la relación con el regulador, que finalmente era el que te daba los dólares y te permitía fijar precios. Bueno, ese modelo cambió. O sea, hoy por hoy tenés tasa de interés positiva, pasaste de tasa negativa a tasa de interés positiva, muy positiva, en el crédito, y pasaste de tener una brecha muy alta a brecha cero.
Entonces, hoy por hoy los stocks te están de alguna forma reventando. Entonces, hay como estrategias defensivas frente al cambio en los precios relativos en una economía que está traccionando poco desde hace varios meses. Ahora, el mantra del gobierno de ancla cambiaria, ancla fiscal y ancla monetaria, ¿te termina de explicar lo que pasa? El ancla fiscal es condición, si querés, necesaria para cualquier programa de estabilización y el Ancla gobierno fiscal, la cumple a rajatabla. Sí, y ancla fiscal, que de todas maneras hay algunos aspectos donde vos decís, Sí, bueno, los intereses. sí, y además es no obra pública, mantener el gasto previsional lo más abajo posible, ya con retraso significativo, digo, que son dos grandes ítems del gasto público, ¿no? Sí, las jubilaciones son casi 60% del gasto, están indexadas ya desde abril del 2024, lo que estás es licuando el bono. Exactamente. O sea, cuando vos una mirabas parte que en su momento era relevante y eso hoy, eran 2 puntos, en realidad no solo el bono, o sea, tenías otros planes sociales ahí adentro, pero eran 2 puntos del producto, eso fue cayendo a 1, fue cayendo 1,5 en 2024, a 1 en 2025 y en el presupuesto es 0,4. O sea, el bono está congelado en 70.000 pesos. Con lo cual ahora hizo negocio Toto con que no saliera ganancia, le tiene que agradecer a los gobernadores, porque era casi un punto. Hizo eso y también achicó fuerte lo del FAL, ¿no? Digo, exactamente. Eso era, las eso dos era, cosas que sí, le dieron un airecito, porque digo, por un lado era, me lo pidieron los gobernadores, pero gracias a gobernadores que me lo pidieron, porque tengo un punto menos. Yo lo que digo es que cuando vos mirás la presión impositiva efectiva, o sea, cuánto se recauda nación, provincias, municipios, en 2015 fue el récord, 33 puntos del producto. El año pasado fueron 28 puntos del producto. O sea, vos venís una pérdida de recaudación efectiva. Lo que pasa es que venís una pérdida de recaudación efectiva sin cambios en la recaudación normativa. Porque en 2015 lo tenías el impuesto país, las retenciones eran un poco más altas. Bueno, Toto se va a enojar porque dice, nosotros bajamos impuestos. Primero subiste el impuesto país y después lo bajaste. Pero lo que digo ellos es, dicen que bajaron y eliminaron 20 impuestos. Esto lo dice todo el tiempo Santilli en las entrevistas que da. A ver, vos estás... A ver, claramente este gobierno tiene hay dos cosas, vuelvo a la macro, digo, hay dos cosas que el gobierno tiene un mensaje que es recontra contundente. Uno es la consolidación fiscal, o sea, el compromiso con la consolidación fiscal, o sea, está dispuesto a vetar la ley de discapacidad, y la verdad que está negociando, yo qué sé, entiendo yo, está negociando el tema universitario, digo, están negociando, digo, y ahí está, o sea, pisan el gasto lo que haya que pisarlo, lo que pasa es que los ingresos, si la economía no tracciona, empiezan a ir para abajo, sobre todo si tenés que bajar impuestos, que es lo que tenés que hacer, o sea, vos tenés que bajar la presión normativa y tenés que en simultáneo sostener la efectiva, lo cual, de nuevo, la ley de presunción de inocencia fiscal va al revés de esa lógica, si querés un blanqueo permanente. Pero digo, es difícil, el esquema es difícil, pero ellos tienen un compromiso enorme con la consolidación fiscal y tienen un compromiso enorme con el pago de la deuda. Ahora, ¿cuánto de la caída de recaudación? Que son 5 puntos. Por lo que sí, pero desde 2015, ¿no? Pero ¿cuánto de esa caída es actividad y cuánto es decisiones como tema marco tributario, evasión? Yo te diría que la actividad está parecida a los niveles de 2015. O sea, la economía desde 2012 no crece. No crece. Sí, o sea, es un zigzag, claro, no crece sostenidamente. Ahí te puedo hacer un paréntesis. Y la estructura tributaria, contra 2015, yo entiendo que mucho lo cambió. Algo cambió en tema de retenciones, o sea, todo lo que no son, pero digo, retenciones cambió un poco respecto a 2015, pero digo, no son 5 puntos de ninguna manera. Yo creo que hay mucho de evasión. Yo lo que creo es que, insisto, creo que hay un repudio. Yo digo, un intento de las clases medias de escaparse de los bienes públicos con una calidad muy deficiente durante mucho tiempo. O sea, rompiste el contrato social y de otro lado hay un repudio a pagar impuestos. O sea, creo que eso está pasando. Y al mismo tiempo te lo pongo al revés. O sea, la reforma tributaria de facto es la evasión. Lo mismo te está pasando en el mercado laboral. O sea, cuando vos mirás tu pregunta sobre los sindicatos, es cierto que hubo una concesión en términos de permitir los códigos de descuento, se supone que por 2 años, y es cierto que hubo una concesión en términos de que la baja en el aporte a las obras sociales, la diste marcha atrás, o sea, bajaba de 6 a 5 y volvió a 6. Pero también es cierto que los sindicatos tienen cada vez menos afiliados. O sea,
yo me acuerdo en un momento miraba los números del UTEP y había más gente afiliada al UTEP que al sindicalismo formal. Entonces digo, vos estabas destruyendo empleo formal. Yo qué sé, digo, el sistema financiero tiene menos gente que la que tenía en el 89 y podría traer la mitad de gente. O sea, hay muchos sectores que tienen... Eso es lo que te iba a decir. Entonces, hay una discusión objetiva ahí de cómo aumentás la productividad de Argentina, pero es cierto que falta mucho, o sea, ponerte a competir con esta productividad sistémica tiene... Bueno, ese era el punto que me interesaba que ahondar, ¿no? Porque Perdón, te corté. No, tranquilo. Dale. No, era una pregunta sobre el crecimiento, ¿no? Porque si bien sabemos que desde el 2011, 2012, el país no crece de forma sostenida, había una idea de que podía darse entre el 2025 y el 2026 que hayan 2 años de crecimiento y que ya sea sostenido, no sea interrumpido como vino siendo. Quería preguntarte sobre esa posibilidad de cómo va a ser este año. Puede ser, a ver, digo, en 2025 creciste en promedio, o sea, en torno a 4 va a dar el número. De nuevo, entre puntas no creciste. Y 2026, a ver, digo, año no electoral, donde estabilizaste, si querés, lo financiero. Después discutimos, o sea, por lo menos construiste el puente a la salida de la cosecha y después viene la cosecha. O sea, si no hay un cimbronazo en el mundo, digo, la verdad que deberías transitar hasta julio, agosto y en todo caso después volvemos a discutir. Milei tiene un caudal político en el Congreso que no tenía, digamos, y está teniendo, digo, si querés, victorias políticas. Y todavía, o sea, yo creo que para adelante va a haber 2 preguntas para hacer. Una es, si Argentina realmente tiene un prestamista de última instancia. Digo, hoy todavía eso no es claro, por lo menos el mercado no te lo terminó de comprar, por más que el riesgo país descomprimió, pero todavía no accediste al crédito. O sea, si tenés un gobierno que tiene superávit fiscal y que se compromete a pagar la deuda como dé lugar, digo, tu riesgo país debería ser más bajo. Y no lo es porque evidentemente, digamos, hay un tema de que vivís en democracia, digamos, y va a haber una elección en 2027, falta un montón, pero en algún momento van a empezar las preguntas. Y lo segundo es el prestamista de última instancia que apareció y te salvó, o sea, en septiembre. Bueno, digo, ¿es cierto el whatever it takes de Draghi? O sea, realmente, Trump hablando de la doctrina Monroe, ¿no? Ya ni siquiera Monroe. Digo, en América Latina, digo, realmente hay un cambio yo hasta hace no mucho decía, y me arrepiento de haberlo dicho, el gobierno americano no pone presidentes en la región, o sea, no pone presidente en la región desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? La vuelta a la democracia. Y un caso fue el tema de Macri. O sea, Macri, digamos, Trump, digamos, a través del fondo puso $44.000 millones y no torció el resultado electoral. Ahora lo torciste. Pero las 2 preguntas que aparecen son, una, ¿hay un prestamista de última instancia de verdad? Y creo que estamos todos mirando en algún momento qué es lo que pasa con la elección en Estados Unidos. Sí, en bueno, noviembre. ese parece ser el horizonte donde aparece el interrogante grande. Pero ¿no? en algún momento, digamos, las preguntas aparecen. Y la segunda es, ¿hay un escenario de continuidad, o sea, de reelección sin balotaje? O sea, hay un escenario donde está seguro, digamos, el resultado electoral, digamos, Hoy el escenario es, con balotaje, complicado. Sin balotaje, altas probabilidades de reelección, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los puntos donde están todos mirando, decir, bueno... Pero aunque haya reelección en el balotaje, aunque vayas a un balotaje, polarices, claro, contra, como dicen ellos, el riesgo Cuca, y ganes. Digo, la transición no va a ser la misma. Entonces, la pregunta es, de nuevo, yo creo que la economía va a crecer en 2026, pero de nuevo, el crecimiento promedio que vas a tener no puede ser muy alto porque partís con muy poco arrastre, y cuando mirás desde el lado de la oferta, la verdad es que los sectores que te traccionaron en 2024 hoy traccionan menos. Sí, y por otro lado, vos dijiste el promedio del crecimiento. El promedio. Y ese crecimiento, ¿en dónde se va a dar? ¿Cuáles son las actividades donde vas a tener el crecimiento? Mirá del lado de la oferta y del lado de la demanda. Mirá del lado de la demanda, en 2024, digo, lo que traccionaron fueron las exportaciones, en parte porque pasaste de una sequía a una normalización de la cosecha, en parte porque le diste rentabilidad al sector exportador, digamos, con el aumento del tipo de cambio al principio, pero también lo que tuviste fue el aumento de la tasa de interés, lo que te generó fue un cambio en las decisiones de las empresas en términos de stocks, o sea, tuviste la cobertura de los stocks de las familias y las empresas.
A partir de la tasa de interés alta, digo, la cobertura no son más los stocks. El desarme de los stocks es menos nivel de actividad. Entonces lo que digo es, eso fue 2024. Ahora, 2024 lo que tuviste fue salario que crece, recupera poco, empleo formal que no crece. El driver fue el crédito. El crédito exactamente, que voló. Y que después se planchó. Se planchó con el apretón monetario. Bueno, y ahora la discusión es, bueno, dado el ancla que estás teniendo, que es fundamentalmente cambiaria, si la remonetización de la economía te puede volver a generar un ciclo de crédito. Partís de niveles de morosidad muy altos, después del apretón monetario, y la verdad es que no veo un crecimiento del crédito como el que tuviste en 2024. O sea, me parece que sí va a crecer, pero no vas a tener la misma dirección. Entonces, de nuevo, los sectores dinámicos son los asociados al RIGI, que están trabajando, energía, minería, pero que pesan poco, y el otro sector que te aportó el crecimiento fueron la baja de subsidios. Bueno, y por otro lado, Marina, el crédito en buena medida, sobre todo cuando ha sido vinculado con bienes durables, semidurables, muy vinculado con cosas importadas también. Digo, electrodomésticos, autos, y que de este año va a ser mayor todavía el peso de eso. Sí, lo que estás viendo, por eso lo que digo es, los sectores están a la defensiva, los sectores industriales están a la defensiva. O sea, lo que están viendo es, a ver, en 2021, 22 subían precio y cantidad. Eso no era normal. Bueno, ahora bajan precio y cantidad. O sea, lo que estás viendo es un mercado que en los durables se sostuvo mejor que en los no durables, por esta cuestión de los stocks de las familias. Ahora, en los sectores durables, lo que decís vos es el componente importado dentro de la oferta es creciente. Vos decís que de esta manera, y empieza a ponerse en duda si es eficaz lo de yo me ocupo de la macro, ustedes ocúpense de la micro. Yo lo que digo es que son los tres vértices en simultáneo, o sea, no hay dos, digo, no es que es la macro y la gobernabilidad y me olvido de la micro, o es la micro y la gobernabilidad y me olvido son las tres al mismo tiempo. O sea, si te ocupás de la macro y la micro y te olvidaste de la gobernabilidad, tenés un problema también. Claro, son cosas que tuvo un gobierno y que también tuvo el otro, ¿no? Como vos marcabas al inicio, un gobierno que priorizó la micro y un gobierno ahora que prioriza un poco la macro. Sí, lo que digo es que en algún momento la micro te pasa factura. O sea, si la lógica es yo me ocupo de la macro y ustedes ocúpense de la micro, de nuevo, digo, estás poniendo a competir. Argentina tenía que abrir la economía, o sea, era una economía particularmente cerrada, o sea, era obscena la brecha con la tasa negativa y la economía cerrada, era, digo, ahora, la apertura de la economía en un mundo que se está cerrando, o sea, cuando vos... Me interesa ese punto, el tema del mundo, porque digo, empezás a ver cosas del mundo, el mundo que se cierra, dólar que se debilita. Bueno, eso es a favor, ¿no? El dólar que se debilita, vos si no hay un quiebre financiero, digo, te ayuda. Pero a su vez favoreces el carry trade, digo, de alguna manera. Sí, de nuevo, digo, si vos lo que estás es atrasando el tipo de cambio en un mundo donde el dólar se debilita, como fue en los 2000, o sea, los 2000 fue el momento histórico para terminar de construir una moneda. Lo hizo Brasil, lo hizo Chile, lo hizo Perú, lo hizo Uruguay, digo, y nosotros teníamos un objetivo de maximizar el corto plazo, política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, tasa de interés negativa, la mitad que la inflación, Brasil tenía el doble que la inflación. Y política de ingresos monetaria y fiscal recontra expansiva, parece el superávit, parece los superávit gemelos. Entonces, de Argentina, digo, rompió el balance del Banco Central cuando se quedó sin crédito y usó las reservas y el financiamiento monetario. Y la verdad es que la inflación, que en 2003, después de la salida traumática de la convertibilidad, había vuelto abajo del 4%, la llevaste al 25%, estuviste 10 años con la inflación al 25% y después subiste del 25 al 50, del 50 al 100, del 100 al 200. Y pusiste, o sea, rompiste la macro. La prioridad del corto plazo, Miguel, nosotros con Miguel escribimos un informe hace mucho tiempo, decía, tren bala al pleno empleo, tren lechero al desarrollo, ¿no? Digo, bueno, fue tren bala al pleno empleo. Digo, el desarrollo requiere otras cosas, no hay desarrollo sin moneda. Y no hay desarrollo sin tener en cuenta, digamos, dónde estás parado, porque hoy el mundo no es el de los 90, no es la globalización, digamos, y la minimización de los costos como objetivo. Hoy la geopolítica es distinta. Lutnick el otro día en Davos, en el mismo, digamos, espacio donde Milei habló de las bondades del libre comercio, arrancó diciendo lo contrario. La globalización ha muerto, dijo. Y le dijo a los europeos, muchachos, digo, si ustedes van a depender de la energía solar y van a depender de las baterías chinas, están locos. Y Francia esta semana, digamos, los asesores del gobierno de Francia recomendaron subir aranceles a China, digo, si China no deja apreciar su moneda.